Pero hablando de transporte, nos vamos a Aeroparque. Un paro de aerolíneas, 37.000 pasajeros afectados y vamos a ver cómo está la cosa ahora en Aeroparque. Lucía Baldi, te escuchamos. Sí, Soledad, una jornada más que complicada en Aeroparque, en Ezeiza también. Primero les quiero mostrar la grilla que ya termina siendo un clásico con el paro de APLA y también de Asociación de Argentinos Aeronavegantes. Todo cancelado de lo que es Aerolíneas Argentina. Igual que lo que sucede en los stands, completamente vacíos. Y lo que se decía en un primer momento, claro, ya van 7 horas de este paro, comenzó a las 12 del mediodía, va a terminar mañana sábado a las 12 del mediodía también, es que suele haber un 10% más de vuelos en este fin de semana. Termina siendo también una de las temporadas más altas por el tema de los viajes a Bariloche de algunos colegios y también el Spring Week de algunos colegios que tienen esta semanita de vacaciones en primavera. Al principio se decía que era solo de Aerolíneas Argentinas. Está bien, el paro es solo de aerolíneas. El tema es que termina afectando a alguna de las otras compañías. ¿Por qué? Porque hay asambleas intermitentes de intercargo que hacen que haya demoras en el resto de las plataformas, en el resto de los vuelos y que también cambian la zona de aterrizaje. Algunos vuelos que tenían que aterrizar acá en Aeroparque por estas asambleas terminan aterrizando en Ezeiza y empieza a haber demoras y este efecto dominó con el resto de las compañías que les decía. Acá es el servicio al cliente, que hasta hace un rato estaba repleto de gente, ahora mermó un poquito, pero continúa llegando la gente. Recién hablábamos con unos pasajeros que tenían que viajar a Mendoza y nos decían, tenemos que viajar en este preciso instante. Nos dijeron que recién el 16 de septiembre tenemos la reprogramación del vuelo. Lo que pasa es que nosotros no podemos postergar tantos días porque tenemos que ir a trabajar. Claro. 16 de septiembre. Hoy o mañana. Sí, claro. sí, normalmente te reprograman para el otro día. Claro. De hecho, muchos pasajeros, hoy se los escuchaba, terminaron comprando el pasaje en otra línea aérea y esperando, haciendo el trámite para que en algún momento te devuelvan la plata. Si es para irte a Mendoza, te conviene irte por tierra, te tomas el micro. Obviamente, sí. Que te devuelvan la plata. No es que te lo reprograman para el otro día. Lu, quédate ahí, vemos que la cosa ahora se calmó. Fue un infierno la jornada de hoy porque había mucha bronca y es entendible. Pero Robertino, danos un poco el contexto político de lo que está pasando. ¿Hubo despidos de pilotos? ¿Qué pasa? Sí, bueno, hoy Sole y Rolo echaron a 3 pilotos, eso generó mucho fastidio con los gremios. Hay un conflicto gremial muy importante. De fondo lo que subyace, voy al grano, spoileo el final de la película. El final de la película es que el gobierno quiere privatizar Aerolíneas Argentinas. Él lo anticipó desde el inicio de la gestión. Recordemos que una larga discusión, lo tratamos mucho acá a principios del año. Lo sacaron de la ley bases en la negociación con la oposición amigable. Sí, señor, a ese punto iba Rolo. Pero el PRO ahora presentó otro proyecto de ley como diciendo, mirá que no nos olvidamos y que este es nuestro verdadero proyecto político. El gobierno entiende que es una empresa inviable que debería ser privatizada. Esto está de fondo. Lo cierto es que en lo concreto hay 3 gremios muy duros en torno a la aeronavegación que tienen mucho anclaje en Aerolíneas Argentinas. Uno de ellos es el de piloto, APA. Después está el de APLA, que es el de tripulantes. También UPA. UPSA, son 3 gremios, reitero, de los combativos, de los duros, de los que están dispuestos a hacer la batalla. Sí, que además no solo están reclamando mejoras salariales, en este caso, producto del deterioro del poder adquisitivo por la inflación, sino que están en contra de la privatización. Absolutamente, es una especie de batalla. Recordemos que estos gremios estuvieron hace muy poquitos días en el Vaticano con un señor Francisco Jorge Bergoglio, no sé si lo conocen, con una bandera de Aerolíneas Argentinas que en Balcarce 50 generó una cosa, una sensación de excomunión. Cuando vos vas al debate político, todavía está fresco lo que fue la Aerolíneas privatizada, que fue muy reciente. Un desastre que finalmente terminó en manos de unos estafadores, literalmente estafadores, como eran los del grupo Marsans, que tuvieron condenas por estafa y por quiebra fraudulenta en España, y el Estado argentino tuvo que ir a rescatar Aerolíneas cuando ya la habían vaciado. Primero la agarró Iberia, después la agarró otra aerolínea estadounidense, después la agarró el grupo Marsans, la vaciaron, hicieron de todo y finalmente tuvo que ir al Estado al rescate porque esa aerolínea privatizada funcionaba mal. Es verdad
que en el medio aparecieron las aerolíneas low cost, hay otras maneras de ejecutar el transporte aéreo, con lo cual es una nueva época, pero la experiencia de la aerolínea privatizada, hay que recordar que hace 20 años terminó muy mal. Igual este tipo de acciones, este tipo de acciones, ¿le hacen de alguna manera un juego a ese pedido? Porque, a ver, vos sacás un pasaje y no puede ser que saques un pasaje y que te tengas que hacer la señal de la cruz a ver si vas a viajar o no vas a viajar. No, y aparte es como el contrasentido de comprar un pasaje de un vuelo. O sea, no puede ser que no puedas prever que salís por lo menos el mismo día que compraste el pasaje. Sí, la medida de fuerzas van a seguir. Sole prácticamente todos los viernes estamos con la misma historia. Ahora, en esta discusión, el gobierno lo que plantea como argumento para sostener su postura, tenemos una placa ahí para compartir, cuestiona el corazón, digamos, del convenio salarial de los pilotos. El gobierno dice que tiene beneficios los pilotos, especialmente los de aerolíneas, ¿no? Pero que son insostenibles, que cobran entre 3 y hasta 10 millones de pesos mensuales. Sí. Ahí hay que ver, ¿no? Porque decir, bueno, está bien, son pilotos internacionales. Sí. ¿Quiénes, cómo? ¿Cuánto cobran los pilotos de otras líneas aéreas? Sí. Para el gobierno es inviable. Además, cuestionan que los traslados... tienen los traslados cubiertos. Que los van a buscar a la casa con un remis. Exactamente. El día libre de su cumpleaños, algo que genera mucha polémica. Ellos están exentos de laburar, de votar ese día. Trabajo garantizado, que con ese título parece casi estar en contra del artículo 14 bis de la Constitución, pero se refiere a que ellos tienen salarios asegurados independientemente de la cantidad de horas que vuelen, que en otros convenios de otras aerolíneas esto es diferente. Entonces, hoy Mogueta plantea que es algo insostenible. Por eso te decía lo de las low cost. Es muy diferente. Las aerolíneas privadas low cost lo que hacen es poner en crisis, o sea, contratar a los pilotos y al personal aeronáutico con otros convenios y tienen otros sindicatos. Entonces, por eso, ahí está la comparación. Seguramente lo que el gobierno quiere es equiparar los convenios de aerolíneas con los convenios de las aerolíneas low cost. Bueno, más beneficios, Rolo, Sole, tienen pasajes gratis, pero algunos de los cuales, y esto desató en los últimos días un escándalo en las redes, son business. Hay tripulantes, pilotos que no solo tienen pasajes garantizados, que esto es de pronto normal para cualquier trabajador del mundo aeronáutico, sino que tienen asegurado algunos pasajes en business, ¿no? De los pasajes más costosos que hay. Y la gente de aerolíneas no solo tenía business, porque a veces está esta idea de que tengo un piloto, un pasaje business, si hay lugar. Ellos lo tenían asegurado, reservado fijo. No es que se quedaba libre en un pasaje. Exactamente. Reprogramaciones pagas. Dinamitar ese punto. Reprogramaciones pagas, se les abona con horas adicionales, límites en las guardias, uniforme y reposición a cargo de la empresa. Bono en dólares. ¿Qué es esto de bono en dólares? Bueno, el punto de los bonos en dólares, ellos tienen como un adicional por el trabajo que hacen. Depende del tipo al destino que vayan. Tienen una compensación en moneda extranjera. Reciben un bono en divisas que es como una especie de suplemento. Sí, un viático sería. Sí, que también Mogueta, que es también los diplomáticos seguramente lo tienen. Sí, ese es que también hay conflicto con los diplomáticos. Gran discusión, Graña no para de traer conflictos. Sí, Mondino está con un tema muy candente ahora, tratando de evacuarlo justamente por el plus que cobran los trabajadores del servicio exterior por trabajar justamente afuera. Pero respecto a las aerolíneas argentinas, el gobierno avanza con esta presión para diluir todos estos beneficios. Lo cierto es que incluso que sí que declararon servicio esencial a eso iba, al transporte aéreo para que suceda como en los hospitales, que cuando hay una huelga de médicos se tiene que garantizar por lo menos las guardias. Y en el caso del transporte lo que buscan es que se garantice un porcentaje del transporte. Sí, esto salió esta mañana, lo comunicó nada más y nada menos que Federico Sturzenegger, lo que es el ministro de Desregulación de la Nación, que se ocupa junto con su equipo de todas estas tareas burocráticas, por decirlo de alguna manera. Lo que hicieron es reglamentar, como se dice en la jerga, un decreto refiriéndose puntualmente a este punto. Lo que me indicaban a mí hoy en Casa Rosada es que a partir del lunes ya estaría en funciones este punto, que justamente generaría algún tipo de mecanismo de que en el caso de un paro los vuelos se garanticen igual. Lo que pasa es que esto es como una partida de ajedrez. El gobierno saca un decreto
declarando el servicio esencial y después va a haber un reclamo judicial. Sí. Ese reclamo judicial, según vaya tocando en un tribunal amigo o no, en una cámara amiga o no, se va a ir frenando porque cuando se judicializa las cosas ya sabemos que se empantanan. O sea, adjudicar todo esto en realidad, a ver, por un lado pienso, estos son derechos que evidentemente han ganado durante muchos años. Sí, claro. La protesta hoy por hoy no pasa porque sienten que su sueldo está siendo licuado. Sí, ellos lo que plantean es que tienen alrededor de un 70% de pérdida de poder adquisitivo desde que empezó el año, y la última discusión paritaria era para ver si podían recomponer un 25%, que Aerolíneas lo rechazó. Pero es importante todo lo que comentamos antes porque es un trasfondo que caldea cada una de las asambleas y discusiones que hay. Cuando en los 90 se privatizó Aerolíneas, hubo toda una discusión porque en aquel momento, en los tiempos del menemismo, pese a la crisis que había en el gobierno de Alfonsín, Aerolíneas creo que era la única empresa estatal que daba ganancias. Claro. Ahora, Aerolíneas, ¿da ganancias o no? Bueno, el mundo cambió, como vos bien decías, y acá lo que hay que entender es que por lo menos la Aerolíneas Argentinas que funciona hoy no está hecha, no está diseñada para dar ganancias. No está preparada, no tiene una estructura de decir, bueno, esto puede ser un negocio. ¿Por qué? Porque vos si bien tenés una ruta a Bariloche, una ruta a Iguazú, una ruta a Mar del Plata, también tenés una ruta a La Rioja, a Formosa, a la Patagonia, que van para atrás. Pocos vuelos, claro. ¿No? Que hace que vos en el balance general pierdas plata. Ver, por eso hay que decir que buena parte de las provincias pidieron, incluso los senadores provinciales dijeron, saquen la privatización de Aerolíneas, porque eso pasaba en los 90. Los dialoguistas. Había gobernadores, por ejemplo, para venir de Tierra del Fuego, en aquel momento no era un paraíso turístico, en los 90 tenían que irse a Santa Cruz o lo de Santa Cruz a Tierra del Fuego, con lo cual un viaje a Buenos Aires se te hacía eterno. Exactamente, entonces es el criterio de qué tipo de empresa de bandera tenés. ¿Tenés una empresa de bandera para hacer un negocio o tenés una empresa aérea de bandera para tener el país unido y todo el país conectado? Bueno, algunos datos de Aerolíneas Argentinas en lo que va de este año. Al primer semestre del año el déficit fue de 100 millones de dólares. Recauda 2.400 millones de dólares por año, o es el proyectado para recaudar este año. Siempre es en dólares, ¿no? Hay que ver también que con el tipo de cambio atrasado que tiene hoy Argentina, en otro tipo de circunstancias la recaudación podría ser mayor y podrías cubrir el déficit. Pero bueno, esto es interesante, tiene 82 aviones, pero la mayoría alquilados, contratados, lo cual no está mal. No, es lo normal en el mundo. Leasing, porque es imposible comprar un avión. Lo que se hace es un leasing que vos vas pagando un alquiler más un gasto y cuando termina la vida útil del avión resolvés. Por eso existen las aerolíneas low cost que hacen lo mismo. Alquilan por leasing aviones. Exactamente. Algunos datos más de aerolíneas también que tienen que ver con la situación laboral. Actualmente tiene 10.500 empleados, pero ojo con este dato, que ya se fueron 1.500 con retiros voluntarios o un sistema de prejubilaciones. Acá había surgido esto de que había empleados que tenían hasta una suerte de huella digital trucha para marcar como que entraban y no entraban. Sí, lo que pasa es que atención con esos datos, porque el gobierno es especialista en sembrar esos datos demoníacos para demonizar algo que después quiere privatizar. Acuérdense lo que pasó con aquella, la DATSE, que decía, no, hay un negocio con los medicamentos de necesidades especiales. La justicia se lo rechazó en 2 instancias porque no encontraron mecanismos de corrupción. Entonces, cuidado con esas cosas, porque son denuncias que después nunca aparecen en los papeles. Porque si todo eso fuera verdad, ¿por qué no van y lo denuncian en la justicia? Pero no, lo denuncian. No, pues eso sería, podés echar con causas ante una cosa así. Entonces, si cuidado, yo digo, de ser así es motivo de despido con causa. Esas cosas hay que tomarlas con mucha pinza, porque no es precisamente un gobierno que esté apegado a la verdad. Si no, miren a Patricia Bullrich y el video de la nena gaseada. A ver, en este caso, estos retiros de aerolíneas no son solo en aerolíneas, hay casos similares, retiros voluntarios, prejubilaciones también en la televisión pública, en el correo. En casi todo lo del Estado. En casi todos los del Estado. Un poquito más sobre el personal de Aerolíneas Argentinas, la situación actual del personal. Ante los gastos, mira, esto es interesante también, ¿en qué gasta Aerolíneas Argentinas?
30% son combustibles. Y acá hay que ver por qué se dolarizó el gasto de combustibles en aerolíneas durante muchos años, y creo que está bien. Era exclusivo de YPF, ¿no?, de la petrolera estatal, y era en pesos. Y esto hacía que baje. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Con el dólar caro, exactamente. Seguimos un poco más. El gasto en leasing es entre el 30 y el 40%, y es el gasto más importante. El gasto en personal, en todos sus rubros, incluso los beneficios que veíamos, es el 25%. Es importante, pero no el más alto, para que Aerolíneas Argentinas funcione. El resto es mantenimiento. Y de los empleados actuales, vos tenés 4.200 que son pilotos, personal de cabina, o sea, todos los que trabajan arriba del avión. 1.700 que son mecánicos y 2.000 que son empleados de rampa. Ahí con la cuestión de la rampa, ahí sí hay un problema, porque la empresa Intercargo es una empresa estatizada, ¿sí?, que era una empresa del grupo Yabrana, acordate, sí. Después fue estatizada, y es una empresa que presiona. Acuérdense que durante el final del gobierno de Alberto Fernández había esas huelgas extrañas que los Intercargo paraban porque querían que el servicio de rampa de unas aerolíneas low cost se lo llevaran ellos, y hacían unas asambleas que terminaban reprogramando todos los vuelos. Eran esas cosas barrocas que suceden en los aeropuertos que uno nunca entiende bien. Y hay un tema con el tema sindical en los aeropuertos. Para uno y no puede salir del avión. Claro. Así sea, el de rampa, piloto, para uno no puede salir. El que baja la valija se reprograma todo. Dos cuestiones. Intercargo sí está en la lista de privatizaciones, y eso es un tema. Las rampas. Las rampas, y eso es un tema. Porque incluso se dice que ya tiene hasta el interesado. Claro. O los interesados, que es uno. Bueno, ¿no? perdón, con eso se resolverían la mayoría de los paros, porque la mayoría de los que estamos contando últimamente son de Intercargo. Ahora no, ahora son de aerolíneas. Estos no, pero la mayoría de los que contamos... Los del año pasado eran muchos de Intercargo. Antes de Semana Santa, antes de cualquier vacación. Fíjate que los del año pasado, el año pasado, casi no había paros de los gremios que ahora están parando, y paraba Intercargo. No sé si el año pasado, chicos, esta Semana Santa hubo paro de Intercargo. En Semana Santa, claro, sí, este pero año. No, digamos, no los últimos, estos de septiembre, ¿no? Dos cuestiones para cerrar, o una cuestión más. Medio... ¿Cuál es la crisis dentro del gobierno? Que es verdad, como decía Robertino, que lo quieren privatizar ayer, ¿no? Milei la tiene en la mira desde antes de venir como columnista a América, ¿no? La quiere privatizar. ¿Cuál es el tema? Hay, digamos, dos teorías. La primera es hacer la pelota, ¿no?, que se termine de destruir como presencia importante en el mercado y que crezcan las low cost, las alternativas, y otras, por ejemplo, la actual conducción de aerolíneas, que dice no, sañémosla, claro, hagamos que si pierde, que pierda lo menos posible para que valga más. Claro, porque el gobierno necesita también dinero para las arcas fiscales. Entonces, si la terminan rompiendo toda y le aumentan el déficit, vale menos. Tienen razón. ¿Saben quién está también atrás de esos planes? Mauricio Macri, que le acercó no hace tanto un informe sobre aerolíneas para privatizarla y sobre la idea de potenciar low cost a través de Guillermo Dietrich y Tomás Insausti, el ex titular del ANMAC. Muy interesado el ingeniero porque se privatiza aerolíneas. Hay otro problema, y es que la caída del consumo hace que, por ejemplo, hoy el aeropuerto de Palomar, que fue inaugurado en su momento, y donde era el aeropuerto de las low cost, de Flybondi, de JetSmart, no lo quieren usar más. O sea, no hay aerolíneas interesadas en habilitar Palomar. ¿Por qué? Porque hay menor consumo, hay menor turismo interno.